te bendiga, amados. Por siempre, Bendiciones. soy a Jesús. Un domingo hermoso, lleno de la Amén. presencia de Dios. Tengo mucho que comer. Lleno de la bendita y gloriosa presencia de Dios. Aquí estamos. Somos la Iglesia de Cristo, Fuente de Fe, Ministerio Selim, Atlantic City. Soy el pastor César Balbuena. Bajo una cobertura apostólica, apóstol Fernando Ortiz, desde República Dominicana, Ministerio Selim Asociado. Es un inmenso placer saludarte. Todos los que están entrando de distintas partes del mundo, le enviamos nuestro amor, nuestro abrazo de parte de Dios, pero sobre todo la luz de Cristo que llegue hasta tus hogares. Una bendición es estar aquí. Hemos experimentado unos días bajo una hermosa tormenta de nieve, pero aquí estamos. Estamos prestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros e enviarlo a que sea luz en cada hogar que llegue. Los abrazamos. Comparte esta transmisión, dale like, envíala a alguien que esté conectado contigo y así estaremos predicando este evangelio de gloria en todo el mundo. Y dice su palabra que entonces vendrá el fin. Qué lindo es estar en un año lleno de su luz, lleno de su revelación, lleno de su amor. No olvide esta visión que hemos recibido en una visión apostólica de encomendarnos por el Espíritu Santo el año de su luz admirable. Y en eso estamos, escudriñando la palabra de Dios, haciendo vida esa palabra, sabiendo que cuando viene, como siempre llega a tiempo, es la semilla de vida eterna que se está plantando en cada corazón y al reproducirse, al llevar los frutos por la cual Dios la ha enviado, Dios está enviando esa luz, esa gloriosa luz que es Jesucristo, la vida misma del Dios eterno a toda necesidad que esté como tiniebla en ese lugar. Hoy quiero hablarle de un tema muy hermoso, algo que sigue reactivando nuestra fe en todo lo que refiere a esa encomienda que se nos ha dado de ir a ser discípulos en todo el mundo, de ir como luz a llevar esa vida a todo aquel que esté necesitado de él. Yo quisiera hablarle a la iglesia de este tiempo que se prepara a hacer esa luz extraordinaria, esa luz resplandeciente que brilla hoy en cada uno de nosotros. Permítame ir a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Estamos leyendo algo maravilloso y dice a partir del verso 1, leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el quien tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Permítame repetir esto. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, a los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Padre, gracias, bendito Dios, que tu infinita gloria, Señor, se derrama por tu Espíritu a través de tu palabra, que viene como una encomienda de la eternidad en Cristo Jesús, revelada por tu Espíritu como luz para hacer vida en aquellos que andan en tiniebla. Hoy, bendito Dios, reafirma tu verdad, reafirma el pacto que has hecho con esta tu iglesia, que como luz hoy en Cristo Jesús vayamos a declarar esta verdad en todas partes. Es algo maravilloso, mi hermano, porque
habla esta porción del libro de Apocalipsis, donde refiere hablándole a una de las iglesias más trascendentales del principio, después de la resurrección, cuando Dios ha levantado un hombre como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, a declarar. Oiga esto que es importantísimo, porque el apóstol Pablo ya caminaba con el Espíritu en él. El apóstol de la gracia, aquel que declaraba a Jesucristo, Dios hecho carne, ese que resucitó al tercer día y que se le reveló a este hombre, transformándolo en el Pablo que hoy conocemos. Es maravilloso porque dice que le escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia poderosísima en esos tiempos del principio. Dice que le escribe al ángel de esa iglesia, o sea, al que estaba encargado, que Pablo había dejado en ese tiempo como encargado de esa iglesia. Y le habla directamente el mismo Dios, el que tiene las 7 estrellas en sus manos y el que anda en medio de los 7 candeleros. Luego veremos qué representan esos 7 candeleros. Reconoce el Señor que esta gloriosa iglesia es una iglesia de Dios, porque Él dice en el verso 2, yo conozco tus obras. Dios conoce exactamente lo que estaban haciendo en medio de ese tiempo. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia estaba metida en la misma gloria del Señor. Dios estaba trabajando con este movimiento de gloria en esta ciudad de una forma sobrenatural, mis hermanos. Si podemos hablar, mi hermano, de un compromiso, de una entrega, de una rendición, de un grupo o de un conglomerado como pueblo de Dios que conocimos más adelante, esta iglesia de Éfesos era una iglesia poderosa en las manos de Dios. El mismo Dios testifica que Él conoce sus obras, que Él conoce el trabajo por el que están haciendo para glorificar el nombre de Dios. De que ha hallado, que tenían el discernimiento, porque cuando dice que has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¡Wow! ¿Qué iglesia no anhelaría que el mismo Dios testificara o declarara de su propia voz esto en una iglesia? Yo anhelo de que un día Dios haya dicho sobre este ministerio Elim y sobre esta iglesia Fuente de Fe, de que nos ha hallado en el trabajo y la paciencia, que hemos anhelado su palabra. Pero más adelante dice el verso 4, pero tengo algo contra ti. ¡Wow! ¡Qué impactante! Luego que declara las características en las cuales se está desarrollando esta iglesia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él creó todo, por Él fue creado todo y para Él fue creado. Nada se le escapa al Señor. Ahora en el verso 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hemos estado predicando una palabra gloriosa, ungida, revelada por el mismo Espíritu sobre la luz. Aquellos que caminan en una necesidad de encontrar una respuesta, que la palabra de Dios lo tipifica como muertos espirituales, como que caminan en tinieblas, en sombra. Ahora viene la vida de Cristo a sobreabundar esta verdad, porque dice la palabra de Dios que de las tinieblas resplandecerá la luz de Jesucristo, la vida del mismo Cristo. Y le dice a esta iglesia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hoy no estamos, me siento decirlo, no predicamos esta palabra directamente a aquel necesitado que hemos estado preparándonos y recibiendo la palabra de Dios para ser equipados y ser enviados a llevar esta luz.
la cual somos hoy en Cristo Jesús, porque somos templo donde mora el Espíritu. Luego lo voy a hacer el paralelo de todo esto. Pero dice el Señor que esta iglesia de Éfesos, luego que reconoce todo lo que esta iglesia está haciendo, en un momento determinado Dios dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti. Aquí está el título de esta enseñanza: y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Padre, gracias, mi Dios. Revela tu palabra en este día. Que esta iglesia, Señor, la cual declaraste desde el principio de que la obra postrera sería mayor que la primera, que hoy anhelemos, Señor, en todas estas circunstancias, en todo esto, esta tribulación que muchas veces no entendemos, porque desviamos la mirada de ti y la ponemos en el mundo muchas veces. Que se haga, Señor, vida esta palabra en cada corazón, de cada siervo, de cada sierva, como parte, Señor, del llamado que tú has hecho. Pero tengo algo contra ti, que hemos perdido el primer amor. Wow. Es una reflexión que me lleva a hacer verdaderamente un alto en el camino y pensar qué Dios está diciendo con todo esto. Hemos sentido tantas veces el arduo trabajar, el anhelo en el amor de Dios de hacer las cosas para complacerlo, para que Él se sienta exaltado y alabado, como decía en los primeros versos de este capítulo. Pero lo que me llama extremadamente la atención, que en este año de la luz, Dios dice: arrepiéntete. No te olvides de dónde te he sacado y vuelve a hacer las obras del principio. Porque si no, yo iré y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentieras. Luz, luz, somos hoy en el mundo. Y corremos el riesgo en un momento determinado, por algo, enfriarnos, acomodarnos, apartarnos, y corremos el riesgo, como dice el Señor: quitaré tu candelero de su lugar. Pero vayamos a ver algo maravilloso para poder hacer la comparación de lo que estamos viendo como luz. Y que el Dios de la gloria dice: arrepiéntate, vuelve a ser como era antes, porque si no, vendré y quitaré tu candelero. Dice Apocalipsis 1:12: y yo volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. En otras palabras, Dios mismo, a través de la palabra revelada por el Espíritu, está diciendo que es el mismo Dios que está hablando a la iglesia de este tiempo. La mejor instrucción o la mejor traducción que podemos ver cuando referimos la palabra candelero es como una lámpara. Y como figura en lo espiritual, el candelero es una luz que se consume. Una lámpara se alimenta de aceite, o sea, cuando la dimensionamos desde lo espiritual, la podemos entonces interpretar como la unción del Espíritu. Las 7 lámparas del Apocalipsis que referimos y recibimos hoy tipifican a las 7 iglesias de aquellos tiempos del principio.
y hoy a la iglesia que Dios le habla en este tiempo, la cual cada una representa o debe ser el centro de luz, es decir, la revelación de estos tiempos. La palabra que Dios derrama en estos tiempos hacia un pueblo necesitado de Él viene en una revelación, valga la redundancia, a través de la iglesia, en obediencia, rendición y trabajo, como decía de esa iglesia de Éfeso. Pero que había algo que Dios estaba tocando. Ese candelero, dice el Señor, que va a venir y lo va a quitar de su lugar. Y a mí me llamó mucho la atención porque he visto este pasaje un sinnúmero de veces, pero hoy precisamente, en el año de su luz admirable, como vida revelada la palabra de Dios, alcanzando a aquellos que todavía no han podido tomar la decisión porque andan en tiniebla. ¿Por qué Dios me dice, ten cuidado? Porque he visto algo que tengo contra ti. Número 1. Has perdido tu primer amor. Y si no tomas control de lo que está pasando, arrepintiéndote, apartándote, recordándote de donde te saqué, voy a venir y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Quiero decir que hay un candelero encendido en ti y en mí, que produce luz. Luz. Desde el principio la luz ha constituido una constante dentro de la existencia de la fe en el pueblo judío, a través de los siglos. Esta ha sido o ha estado presente en todas las ceremonias y festivales del pueblo hebreo, como representación de algo maravilloso y grande. Además de buscar a través de ella lo que representa la santificación cuando estamos en la luz de ciertas fechas sagradas. En los tiempos talmúdicos, los judíos acostumbraban a encender velas, no tan solo para sus necesidades en sus hogares, sino con el propósito de iluminar. Y por ende, esta tradición de iluminación no se restringió tan solo a las casas, sino que pasó entonces al templo. El libro de Esther 8:16 dice: para los judíos había luz y regocijo, alegría y honra. El Talmud eran los tiempos donde el hombre estaba ligado a ese Pentateuco con una interpretación, y en esos tiempos la luz representaba algo fundamental en la fe de estos hombres y mujeres de aquellos tiempos. Amén. Pero fíjese algo, esta tradición de encender velas no se hacía tan solo con una forma de una iluminación para las casas. Dice que luego se traspasó al tabernáculo, al templo, si se quiere, para buscar una visión espiritual que vamos a ver en un momento. Esta tradición se convirtió a lo largo de la historia como el encendido de velas en un ambiente espiritual único, ya que el brillo de la luz elimina la ansiedad y trae consigo la esperanza. Luego en todas las sinagogas se colocaba una lámpara con aceite que permanece constantemente encendida. Esto se le llamó Ner Tamid, o lámpara perpetua, que producía la luz, la promesa del Todopoderoso de preservar al pueblo de Israel. La flama de esta lámpara representa la presencia divina, la paz y la armonía. En otras palabras, ¿qué quiero decirle? Que ya de tan solo que en los hogares se prendió una vela para iluminar las casas, ya cuando pasa al templo, desde la sinagoga, ya estábamos buscando una orientación en la dimensión de espíritu, y esa luz representaba la misma presencia divina.
Ahora bien, la continua dedicación del judío a preservar y compartir lo que era la Torá o los 5 primeros libros del Pentateuco se puede comparar con una luz que nunca se extingue. La verdad que se extraía o que emanaba de esos primeros 5 libros a través de la ley para ellos en esos tiempos era una luz que nunca se consumía. Una lámpara, o sea, lo que conocimos anteriormente como nertamí, que en hebreo se llama la menora. ¿Qué es la menora? La menora es aquella lámpara que usted ha visto 1.000.000 de veces, que tiene 7 brazos encendidos en menos del templo, que estaba en el templo. Dice el libro de Proverbios 6:23, porque la Torá es una lámpara a la enseñanza y la enseñanza es una luz. Y las reprensiones de la corrección son el camino de la vida. Muchos años más adelante, concerniente a nosotros, se reveló a través del Salmo 119 alguna dimensión que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ahora bien, todo lo que está oculto no puede prevalecer en la luz. Y esta luz comenzó a ser representada desde el principio a través de esta lámpara. Ya en el templo, de una dimensión más espiritual, se estuvo representando con lo que presentó una lámpara que era la menora. 7 brazos. Amén. Es uno de los símbolos más antiguos del judaísmo. Sus orígenes se remontan a los tiempos del éxodo de Egipto, cuando los judíos salieron deambulando por el desierto de Sinaí. Es aquí donde se cree, a través de los descubrimientos, de que fue en ese tiempo, conforme declara la palabra también, de que Dios le entregó a Moisés el diseño de la lámpara donde proveía luz. Éxodo 25:31 dice: haz un candelero de oro puro, labrado a martillo, con 6 brazos, que saldrá de los 2 lados de su tronco. Sus brazos del candelero de un lado de él, y 3 brazos del otro lado. Y tendrá en cada brazo 3 copas en forma de flores de almendro, y una manzana de una flor. Y serán 7 sus lámparas. Serán 7 sus lámparas. Moisés ordenó este trabajo que Dios le había dado a un hombre que se llamó Orfere Bezalel. Cuando usted va a estudiar sobre la característica de este hombre, Dios dice en su palabra que él, en Éxodo 31, que él llenó a Bezalel del Espíritu para que hiciera este trabajo tan importante y tan hermoso. Años después, cuando los judíos llegaron a la ciudad santa y edificaron el primer templo, el templo de Salomón, en el 953 a.C., transportaron ese candelero del tabernáculo, lo llevaron al santuario. Cuenta la tradición que la lámpara se instaló en una mesa que simbolizaba la presencia de Dios. Una vez más, lo que emanaba de esta menora, de esta lámpara de 7 brazos, era la luz que representaba la misma presencia de Dios. Estamos llegando a esa gloriosa luz. Amén. Como les decía, Levítico 24:2 dice: manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada con mortero para el candelero, a fin de hacer arder la lámpara de continuo. La lámpara no tenía en los 7 brazos, tenía como una copita que se llenaba de aceite, se le ponía una mecha y se encendía, y permanecía encendida todo el tiempo. Era el papel de los sacerdotes de mantener esa lámpara encendida para que la luz del Cristo, la luz de Dios, nunca faltara, porque era la presencia de Dios que buscaba. Cuando Nabucodonosor destruye el templo,
Todos los objetos sagrados del templo fueron destruidos. Y los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron lo que se conoce como el segundo templo. Y se hizo una vez más la restauración de esta lámpara que representaba la luz, la presencia de Dios. Pero vuelvo otra vez, que en la época en que se escribió la carta del capítulo 1 de Apocalipsis, donde Dios llama la atención a esta iglesia de Éfeso, dice, Éfeso era una metrópoli en esos tiempos, y sin duda una ciudad muy grande y extremadamente próspera, centro de muchos comercios, porque tenía una de las salidas al mar más importantes de esos tiempos, y eso le daba la facilidad de que mucha gente de otras partes del mundo pudiera venir a la ciudad del tiempo que representó en esto que estamos hablando. Y muchas culturas fueron parte de esa ciudad, fue influenciada por muchas religiones. Éfeso de por sí era un pueblo extremadamente idólatra, y donde se construyó el templo más grande de la antigüedad, el templo de Artemisa, el cual duró 120 años para construirse. En este templo se adoraba a la diosa Artemisa y se hacían orgías de más de 6 meses. En esta misma ciudad, amados, es el libro de Hechos que detalla la información sobre la creación de la iglesia de Éfeso en medio de esa perversidad. Y era una iglesia poderosa. Era una iglesia que Dios dice, yo conozco tus obras, que estás trabajando, que has tenido paciencia, que tiene un discernimiento para saber la gente que dice que son apóstoles y no lo son. Pero también a ellos mismos, en un momento determinado, les llama la atención y le dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Pero eso no era tan solo lo grande. Lo que me llama extremadamente la atención es que esa luz que prevalecía en medio de esa iglesia, como una revelación de la palabra de Dios que estaba saliendo a todas partes, y no importa lo idólatra que pudieron ser, había un templo grandísimo, el de Artemisa, pero más a la distancia había lo que se conoció como un teatro, donde se hacían contiendas de gladiadores y todo ese tipo de cosas. En ese lugar Pablo lo usó para predicar la palabra de Dios, y fue una cosa gloriosa. Entonces esto me llama la atención, porque en un momento determinado Dios dice que si no se arrepienten va a quitar el candelero de su lugar. Y si quita el candelero de su lugar, quitó la luz, sacó la luz, sacó la presencia de Dios. Amén. ¿Qué pasó en esta iglesia? Surgieron imitadores, hombres que se involucraron en un espíritu de razonamiento y filosofía en medio de ese pueblo, y levantaron movimientos extremadamente competitivos con la fe, encantadores de la palabra. Era algo tremendo que estaba aconteciendo, en una depravación sin precedente en eso. Pero Dios llama la atención a la iglesia en ese tiempo de luz y de revelación, que se arrepintieran. Y yo pregunto, ¿qué estaría pasando en medio de una iglesia de esa magnitud? Como reflexión en este tiempo de lo que podemos ver, para que no nos nos acomodemos al pensar que estamos llenos de la luz de Cristo, y ninguna tiniebla puede prevalecer en medio de esa luz. Esa luz tenemos, como ese candelero, mantenerla activa, llena del aceite, para que esa luz nunca se apague. Es lo que Dios quiere que veamos en este tiempo, y hay una reflexión de que esa luz, diga conmigo, luz, desde el principio
esa luz ha constituido una constante dentro de la asistencia de la fe, del principio del pueblo judío, y que hoy se está haciendo vida en ti y en mí, en este año de su luz admirable. Esta ha sido y ha estado presente en todas las actividades religiosas, litúrgicas de los tiempos del principio en la fe del pueblo judío. Pero que hoy en la revelación de su palabra, esa luz se ha constituido en el mismo Cristo resucitado en nuestras vidas. Y hay un paralelo que tenemos que mantener y ver en lo que se hacía como rituales de tradición en el principio y lo que hoy se ha revelado por el Espíritu Santo, lo que ha representado Dios, hoy la luz en medio de nosotros. Amén. Los judíos acostumbraban a encender velas, como ya les decía, pero hoy ya la menora representaba la luz que en las casas proveía. Hoy en lo espiritual era la misma presencia de Dios que emanaba de esa luz, de esta lámpara. Amén. La menorá era la misma proporcionadora de la luz que para sus funciones representaba la presencia de Dios. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. Y me preguntaba qué estaba pasando con esta iglesia. El Señor aprobaba y respaldaba a esta iglesia de Éfeso. ¿Qué pudiéramos preguntarnos entonces? ¿Qué hubo en ella? ¿Qué comenzó a cambiar en medio de ellos? Era la iglesia aparentemente más notable que jamás había existido. Estaba en una dimensión del fuego de la gloria de Dios como nunca. Y Dios dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo conozco tu... Es decir, esto tiene una referencia al servicio que ella estaba prestando. Dios sabía que esa iglesia estaba trabajando. Que la iglesia era una activa y agresiva congregación de los santos, llena de la luz de Cristo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Éfeso no había desmayado. Éfeso estaba trabajando 24/7, como decimos en estos tiempos. Esta gente, estos siervos de Éfeso, no podían jactarse de nada, pues tras su fe estaban las obras que estaban haciendo. Estaban trabajando, sus obras tenían el precio de la vida de Jesucristo. Proyectaban la luz que en la presencia de Dios estaba manifestando. Es lo que estamos anhelando en este tiempo. Servirle a Dios. ¿Y qué es servir? Sabemos que no es por obra, pero que sin fe, la fe tú la puedes manifestar a través de lo que tú estás haciendo. Porque una fe sin obra no es fe. Entonces era parte de esta iglesia poderosa. Como dice el Salmo 119, tu palabra es lumbrera a mis pies, es una luz en medio del sendero. Yo conozco que no puede soportar a los malos. Éfeso era una iglesia, amado, impresionantemente activa, llena del Espíritu Santo. Pero pasaba algo. La iglesia había sido cuidadosa acerca de su doctrina, cuidadosa acerca de lo que escuchaba, caracterizándose por su discernimiento y su juicio acerca de los falsos maestros. Entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Qué estaba pasando? Una iglesia que hacía la voluntad de Dios como reflejo de la luz de Cristo, persistiendo pacientemente en la labor que produce sus obras. Lucas 8:16 dice, nadie enciende una lámpara para que después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de una mesa, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz.
La luz de Cristo ejerce el poder de Jesucristo resucitado como vida de las personas y las prepara para recibir al Espíritu Santo. La luz de Cristo procede de la presencia de Dios para llenar a todo espacio vacío, todo espacio en tinieblas. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Hoy declarándose a sí mismo que Él es la luz del mundo. En las Escrituras, la luz es Cristo. Y se conoce como la revelación. Cuando Juan 12 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí tan solo, sino que cree en el que me envió. Y el que me ve, ve el que me envió. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. Ya no era tan solo la religiosidad por el desconocimiento en la revelación del principio, que un artefacto o algo que simbolizaba lo que habría de venir, la menona representaba esa luz. Hoy para ti, para mí, amados, la luz es Cristo Jesús. Y lo que recibimos, esa revelación, hemos recibido, ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en religiosidad, ya no andamos en decalismo, andamos en la revelación del Espíritu. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es perder el primer amor? Pablo a los Corintios les decía: pues os he desposado con un solo esposo para preservarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este es el primer amor. Permanecer firmes para que el enemigo no nos encuentre fuera de base. Y como dice la palabra de Dios, para que cuando Él venga nos encuentre irreprensibles. Se apaga esa luz en ellos cuando comenzaron a perder el primer amor. El amor es un misterio que tiene su más radiante revelación en esta relación que conocemos como la del matrimonio. Y el apóstol declara que es allí donde se encuentra esa iglesia, la relación que comenzaba a mermar con ese Dios tan grande que testificaba sobre la obra de la iglesia de Éfeso. El primer amor es amor de pureza, sencillez, como lo figura el matrimonio. La iglesia de Éfeso había tenido su primer amor, un amor sencillo, un amor sincero, un amor en el cual no se ocultaba nada, amados. Eso es lo que Cristo comenzaba a extrañar de esta iglesia. Algo comenzó a mermar el accionar en el fuego, llenos de la luz de Cristo en medio de esta iglesia. Pero Dios siempre llega a tiempo. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado y extienda su amor, y el Señor te muestre su favor, que te conceda la paz. Cristo mismo es mi luz. Ya no escuchamos la alabanza como el principio.
ni nuestro corazón se derrama en su presencia como en el principio. ¿Dónde está entonces el sacrificio de amor en la oración que hacíamos al principio cuando Noel nos alcanzó? ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue ese fuego que teníamos cuando se nos hablaba de ese Dios tan grande? Ese es el primer amor que Dios quiere despertar en este año de su luz admirable, para que Él no venga y quite nuestro candelero de su lugar. ¡Ay, aleluya! Hemos peleado con espíritus que pretenden cansarnos. Hemos peleado y en rebeldía hemos visto un mover que Dios ha tenido que declarar en este espíritu de estupor que dice que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. ¿Será que nos cansamos en el caminar? ¿Será que nos acomodamos al favor de Dios? ¿Será que estamos de una forma tan seguro que Él lo puede todo y que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Y se nos olvida que esto es una relación que tenemos que mantener viva en el fuego de esta presencia de la gloria de Él, porque Dios no es una religión, Dios es como se hacía en el principio. Ahí está la luz, échenle aceite y eso representa ahora la presencia de Dios. Tengo que mantenerla activa totalmente en una relación personal con Él. Entonces dice el Señor, arrepintámonos de cualquier cosa que puede estar provocando un letargo espiritual en medio de la iglesia que está llamada a ser llena de la luz admirable de Cristo. Este es el amor que Dios quiere que tengamos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no quitaré el candelero, tu candelero, de su lugar. Es lo que Génesis 4:3 dice. Y aconteció que con el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, Abel trajo también una ofrenda a Jehová, y miró Jehová la ofrenda de Abel y miró también la ofrenda de Caín. ¿Cuál es tu ofrenda hoy? ¿Con qué corazón estás acercándote a ese Dios de gloria? Porque nos vanagloriamos en este tiempo de ser luz y estar llenos de su luz admirable. Y en el Espíritu de Dios, el que da vida, emana de nuestro corazón también esa vida para aquellos que andan en tinieblas. Y no importa la dimensión de tinieblas que puedan andar, no importa en la dimensión de pecado que puedan estar, dice que de la tiniebla resplandecerá la luz. Pero esa luz, hay un riesgo a que se apague cuando no la mantenemos activa. No hablemos de religiosidad, que esa luz está ahí y nunca se va. Dios dice en su palabra a la iglesia de Éfeso, una iglesia como no hubo otra, le dijo, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero. El candelero que yo te puse, lo voy a quitar de su lugar. Lo que representaba la menora. Quitaré tu candelero. Jesucristo es la luz de mi vida. Y Él quiere que brille con su luz en el mundo. Así como el candelero daba luz en el tabernáculo, nosotros como cristianos debemos dar a luz en el mundo en que vivimos. Cuando Cristo llegó a vivir por su Espíritu en nosotros, entonces nos constituyó a como que tenemos esa luz. Y ahora Él espera por promesa que debemos andar en esa luz. Hoy estamos llenos del Espíritu. Y lo que representó la menora, esa lámpara que no se apagaba esa luz en el lugar santísimo. Hoy el templo donde mora esa luz somos nosotros, la iglesia. Pero procuremos, amado, que esta luz
Fíjese que esta enseñanza de hoy no es una enseñanza para el mundo de afuera. Es una enseñanza para la iglesia que se ha declarado este año de su luz admirable. Procuremos no apagar esta luz, que con el precio de la cruz en su resurrección se nos ha dado gratuitamente en el amor de Dios. Aleluya. Proverbios 4:23 dice: pero sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Y esto me hace hacer una reflexión cuando Dios dice que él va a quitar mi candelero de su lugar. Entonces, ¿dónde está el candelero que hoy Dios tiene encendido por su espíritu? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Se lo digo, se lo transmito en el espíritu, de todo lo que acontece en tu alrededor, de todo lo que existe donde Dios te ha plantado como luz. Cuida tu corazón, porque de él mana la luz, la vida, la revelación. A partir de este momento, la menorá se convirtió en un símbolo de gloria, de revelación. Tu corazón, mi corazón. Donde se nace el amor es en el corazón. Donde comienza a mermar el fuego de ese amor, en el corazón. ¿Dónde está la lámpara en el espíritu como templo donde mora el Espíritu Santo? En el corazón. Entonces cuidemos todo esto. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Luego dice el Señor que tú y yo, como portadores de esa luz, de ese fuego, como lámparas encendidas, no nos podemos poner debajo de la mesa. Hoy tenemos que estar encima de la mesa para que esa luz alumbre en toda tiniebla. Amén. ¿Cómo se sustentaba la luz en el principio, en lo que se conoció como la menorá? Con aceite. Para las 7 lámparas tenía que ser un aceite puro de oliva. Y esto tiene una tipificación cuando se analiza en el espíritu lo que representa el aceite de oliva machacado, para que en el proceso de ese machacarlo, pasarlo por este proceso de lo mejor. Usted sabe que usted pone en un molino cierta cantidad de olivas, y con ese molino, que es una piedra inmensa, se va moviendo y la va aplastando y la va destruyendo y la va haciendo añicos, y de ese grupo sale un residuo, algo que es algo prácticamente tan pequeño de la gran cantidad, sale algo que es el aceite de oliva puro. Así nos ve Dios a ti y a mí en este proceso. Así nos ve Él a ti y a mí en el recibir lo que Él tiene. Porque el aceite de oliva puro representa el mismo Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y nos lleva a ese sacrificio de amor, como dice su palabra. Traigamos nuestros cuerpos, que ese es el culto racional. Este es el sacrificio vivo, rendirnos por completo a ese Dios. Ese es el amor que Dios está anhelando ver una vez más
activo en estos tiempos. Las cosas no están bien, mis amados. Las cosas no van caminando bien. Todos los días es una noticia nueva. Todos los días es una sorpresa nueva. Todos los días tenemos algo que acontece nuevo, que no tenemos una respuesta para ellos. Imagínense, hoy caminamos en la esperanza, hoy caminamos en el amor, hoy caminamos en la espera de que Jesucristo viene pronto. Y tenemos que pagar un precio, mi hermano, por eso. Tenemos que estar firmes, velando, atentos, mi hermano, porque el día y la hora no la sabemos. Pero sí sabemos que ese Dios de gloria, ese Dios que se ha hecho luz en nuestros corazones por su Espíritu, declara por su palabra que no existe tiniebla que pueda prevalecer. No dejes que el fuego del Espíritu, su luz, se apague. Segunda de Timoteo 1:3 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Te ve que así se puede apagar? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las decisiones que tomamos, las tomamos en el Espíritu. Las decisiones por las cuales se ha revelado la palabra de Dios, que nos sustenta y nos mantiene de pie cada día, siendo representante, carta de representación del mismo Cristo aquí en la tierra, la declara por el fuego, por la luz que hoy representamos. Llenos de su Espíritu, al levantar las manos en alabanza y en adoración, nos estamos constituyendo en esa lámpara, mis hermanos, que llena del Espíritu, del corazón, emana una luz que es la vida de Cristo. Diga amén en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada día necesitamos mantener avivado el fuego de Dios en nuestras vidas. Si dejamos que ese fuego se apague, mi hermano, estaremos cayendo en un estado de una muerte espiritual. ¿Por qué ese fuego no se puede apagar hoy? Tenemos que arreglar el altar de Dios en nuestras vidas. Tener una comunión constante con Él, porque eso representa el fuego que no se consume. Siempre su presencia estará ahí, siempre su gloria estará ahí, siempre su Espíritu estará ahí para respaldarnos. Esa es la luz que Dios está revelando a cada corazón para que hagamos esa obra como la iglesia del principio hacía, y Dios testificaba de lo que era eso. ¿Qué es un altar, mi hermano? Es un lugar de sacrificio construido de roca. Un lugar de sacrificio construido de roca, de tierra y de bronce. Y cuando usted analiza los elementos de este altar, Dios dice en su palabra que ya no quiere sacrificios de animales como en el principio. Hoy es sacrificio de alabanza, dice el Salmo 50. Sacrificio de alabanza que reconocen y nos declaran la gloria de Dios en nuestras vidas. Que está constituida en ese altar que fue construido de roca. ¿Quién es la roca para tu vida y para mi vida hoy día? Cristo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores del principio. De tierra, porque de la tierra, mi hermano, formó todo. De bronce, porque representaban como material. Como decía Éxodo, haz una minora, una lámpara de bronce, de oro puro. Cuando en el desierto dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado, haz una serpiente de bronce, para que luego se viera en la cruz
que Él fue vituperado, que Él fue escupido, que Él fue apedrado, que fue clavado en una cruz, que se hizo pecado, lo que representaba esa serpiente. Y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Y hoy estamos esperando su venida. Esa es la revelación que tenemos. Esa es la luz con que estamos llenos. Esa es la unción del Espíritu Santo que nos mantiene de pie, declarando. Cuando usted vaya y vea la foto de lo que representaba la menorá de 7 brazos, cada uno de nosotros representamos como iglesia esa lámpara que no se consume su luz, lleno de su Espíritu. ¿Qué significa el altar entonces? El altar es la señal de la presencia de Dios, donde Él se manifiesta en una forma de gloria. Por eso se manifiesta en los elementos del altar como oro. También era un lugar de misericordia. El altar era un lugar de establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y su Dios. Hoy nuestro altar es Cristo. Hoy a Él traemos nuestras necesidades. A Él traemos la alabanza. A Él traemos el sacrificio. A Él traemos toda necesidad. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Para que el fuego arda como sacrificio vivo. Nuestra ofrenda debe ser limpia. Como dice mi pastor, lo mejor de lo mejor, porque es para el mejor. Esta es mi ofrenda. Eso es lo que le traigo al Señor, para que cuando Él vea mi ofrenda, la reciba como Abel. Nos sacamos de hablar y analizar y sacar discernimiento de que Abel hizo esto, que aquel hizo el otro, que Caín fue esto, que aquel fue otro. Yo se lo quiero resumir sencillamente. Abel trajo una ofrenda del corazón. Era lo mejor que tenía, de lo que tenía, sacó lo mejor que era para Dios. Ese fue su sacrificio. Eso fue lo que Dios vio en su corazón. Cuando su hermano trajo algo grande, pero su corazón no era compatible con la dimensión de la ofrenda que le traía al que le iba a ofrecer. Ese es el fuego que debemos mantener cada día. La ofrenda que estamos trayendo. No son los diezmos ni el regalito que tú le traes a la iglesia. Es la ofrenda que mantiene el fuego encendido en tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. Y ese fuego solo se puede perpetuar, permanecer mediante esa entrega, esa rendición, ese amor, ese sacrificio, esa alabanza. Eso era lo que Dios buscaba, que se estaba perdiendo en ese pueblo. Este fuego debe arder continuamente, como dice Levítico 6, el fuego arderá continuamente en el altar. Por eso siempre habla de la ofrenda con sacrificio continuo. No es un día, no es una parte del día, no es un día de la semana, es una relación, porque si no se hace religión. Se apaga hasta la mitad de la semana y el domingo usted quiere pegarle un fósforo para que se encienda. Este fuego en ti debe permanecer constante. Eso representaba desde el templo, desde el tabernáculo. Y hoy, en Cristo Jesús, con el real y efectivo aceite que es el Espíritu Santo. No apagues al Espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 5.
No apagues el espíritu. Debemos mantener este fuego espiritual encendido sobre el altar que se ha revelado a nuestra vida, que es Jesucristo. No permitamos que Satanás nos estorbe e impida tener una comunión con Dios personal, constante, todo el tiempo. Dios es fiel, Dios es santo y para siempre su misericordia. Te amamos, Señor, guardando con todo el corazón lo que Dios dice en esta palabra, que aunque otros cambien, tú eres fiel, tú eres bueno, tú permaneces para siempre. Primera de Pedro 5:8 dice: sé sobrios, seamos sobrios, velando, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme. Él siempre va a intentar engañarnos para sacarnos de esta comunión. Usted sabe lo que representa esa comunión: que se apague el fuego de la gloria de Dios en ti y en mí. Y ya no haya, y donde quiera que lleguemos en lo natural, en lo normal. Y todo aquel que nos ve como otro más del paquete. Y tú y yo no somos cualquier cosa. Hoy Dios dijo que hoy somos luz en medio de las tinieblas. Tú y yo somos luz. Es lo que representa este caminar. Aleluya, aleluya. ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios? ¿Con amor o por rutina o por religiosidad? Nos acostumbramos, mi hermano, a hacer rituales de lo que la palabra de Dios instruye por el Espíritu a hacer vida. Y creemos que estamos agradando a Dios con lo poco que le podemos dar. El descuido es tan peligroso que podemos perder nuestro lugar ante Cristo. Podemos perder nuestro lugar ante Él. El consejo de Dios en su palabra a la iglesia de este tiempo, como la hizo en Éfeso, es que se arrepintieran y volvieran a realizar las primeras obras de amor, donde tú anhelabas que alguien dijera: ora por mí, oren por esto, hagamos aquello para glorificar al Padre. Cuando le escribe a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. A Sardis le dijo: tú te crees la gran cosa, tú te crees la gran ungida, pero estás muerta espiritualmente, porque te has involucrado con tantas cosas y has permitido que tantas cosas de tu entorno se hagan vida, que han apagado el fuego del candelero que puse en ti. Y yo no quiero que eso acontezca ni en ti ni en mí. Acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no, el Señor vendrá y va a quitar el candelero donde está la luz. Este es un año de reflexión, este es un año de arrepentimiento, este es un año de entrar en una comunión sin precedente como nunca antes habíamos vivido, mi hermano, porque esa luz tiene que permanecer constante, continua, todos los días, cada instante en tu corazón, porque cada vez que Dios te envíe por su Espíritu y declares la palabra de Dios, es la vida misma de Cristo que está moviéndose comprometiéndose en ese tiempo. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarlos sirviéndoles, dejándonos que nos use por su Espíritu. La verdadera luz que brilla en las tinieblas es al activar el primer amor con lo que Él nos alcanzó. Ahí se enciende la luz y el mundo te ve en una dimensión como nunca antes te había visto. Hasta tu familia, tu entorno. Pero tú eres de la iglesia, es luz, no eres tú, es la luz de Cristo que brilla en el amor que has derramado en nuestros corazones. No es lo nuestro lo que ilumina al mundo, es su amor en nosotros. Él y solo Él hecho vida en nosotros. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Y cómo puede el hombre vencer? Recordando, arrepintiéndonos, haciendo las primeras obras, teniendo la vida, teniendo la luz, llenos del amor de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Es palabra del Señor Jesucristo que vino a traernos en este tiempo, en este año de su luz admirable. Su voluntad revelada como luz por su Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Esa es la llama encendida que no puede apagarse, porque se puede apagar. Aleluya. Primera de Juan 4:13, y me voy con esto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu como aceite puro de oliva. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta es la revelación. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esa es la luz que hoy vive en tu corazón y el mío. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es la vida. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Luz. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hoy eres luz y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz que es Cristo Jesús en tu corazón. Adora al Padre, exalta al Hijo, declara al Espíritu de Dios morando en ti como templo donde mora su luz, su vida. ¿Y tú? ¿Andas todavía en cuestionamiento de la vida? ¿Andas todavía cuestionando de tantas cosas que te hacen falta y no encuentras respuesta a todo esto? Yo vengo en el amor de Dios a traer una palabra en el arrepentimiento, en el amor, en la gloria de Dios que se ha dado para estos días. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea alcance su salvación y la vida eterna. No sé por qué estás
pasando en estos tiempos, pero vengo a traerte el evangelio de salvación. Solo abre tu corazón a Él. Él está tocando la puerta de tu corazón para poner una lámpara y en su espíritu encenderla como luz y hacerte luz para otros. Y tú hablarás de la gloria de Dios a través de lo que Dios ha comenzado a hacer desde este día ya. Abre tu corazón a Él. Invítalo a ser tu Dios y Señor de tu casa, de tu familia. ¿Cómo? Repite conmigo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo creo en mi corazón que tú eres mi luz, que tú eres mi Dios, que tú me das la vida. Yo creo que fuiste a la cruz porque hoy reconozco tu palabra en mi vida. Me arrepiento y me aparto, bendito Dios, y te confieso con mi boca como mi Dios y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste salvación por primera vez, busca una iglesia que se predique la palabra de Dios. Escríbenos, estaremos orando por ti. Comparte este mensaje con alguien que Dios ponga en tu corazón y permite que el amor de Dios también lo alcance y lo haga luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Iglesia, enciende el candelero, que permanezca tu luz resplandeciente, llena del aceite que es su espíritu mismo, derramado en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Aleluya.